¿Has notado que últimamente parece que todos somos expertos en cine? Pero no hay que confundir el hecho de que todos podemos compartir públicamente nuestra opinión de una película con el hecho de que todas las opiniones valgan lo mismo. Y es que el internet sí hizo más fácil el acceso a conceptos de cine, críticas de películas, y prácticamente ahora todos tenemos una plataforma virtual para expresar nuestra opinión cinéfila sin filtro. Ahora, este es un video quejándome porque cada vez es más popular hablar de cine y cada vez hay más autoproclamados expertos en cine. La verdad es que no, y de hecho hasta me gusta que ahora, mucho más que antes, exista la posibilidad de hablar de cine y de encontrar recomendaciones a películas interesantes. Pero, y este es un gran pero, hay un gran error que tienes que evitar al momento de criticar y recomendar una película. Y estamos hablando del sobreanálisis que le hacemos a una cinta. O sea, este proceso de escarbar en exceso su puesta en escena, tratando de interpretar subtextos, simbolismos o intenciones escondidas dentro de una película. Y las personas que hacen este ejercicio, no me dejarán mentir, sí puede dar una sensación de superioridad intelectual. Y la verdad es que esto es algo muy común. Y de hecho, la mayoría tuvimos esa etapa de sobreanalizar películas, todos conocemos a alguien que lo hace, y si no te viene ninguno a la mente, tal vez seas tú. Es este cinéfilo que quiere darle lecturas profundas y ocultas a una película diciendo cosas como Toy Story 3 es en realidad una alegoría sobre judíos tratando de escapar de un campo de concentración. O que El Resplandor intenta admitir que la llegada a la luna fue falsa, o que Top Gun es una historia homoerótica. Cuando se trata de interpretar y analizar una película, existe un eterno debate. Por un lado existe una postura como la del escritor Ernest Hemingway. Sobre su libro El viejo y el mar, él decía lo siguiente: no hay simbolismo. El mar es el mar, el viejo es el viejo, el chico es un chico y el pez es un pez. Todo ese simbolismo del que la gente habla son tonterías. Y por más que yo me incline hacia su forma de leer una obra, es decir, quien tiene la última palabra de lo que significa debería ser el autor de esa obra, también hay que reconocer lo que muchos de ustedes seguramente están pensando. Y es el otro bando, el bando que dice que la obra deja de pertenecerle al artista una vez que éste la hace pública. Lo que en la teoría del arte se le conoce como la muerte del autor. Que no necesariamente se refiere a cancelar a un artista y separarlo de su obra para que tú puedas disfrutarlo sin culpa, sino que se refiere a que, aunque el autor tuviera intenciones de transmitir algún mensaje, postura o discurso en su obra, en teoría, el público podría llegar y decir, esto está mal, a mí me gusta más la interpretación que yo le estoy dando. El ejercicio de interpretación del arte sí es algo subjetivo, en este caso la interpretación de una película. Y ya que reconocimos que la subjetividad es algo que siempre va a estar presente, también tienes que tener en cuenta lo siguiente. Y es que la mayoría de las cosas que nos ponen en una película se hacen con una intención. Es decir, hay un discurso coherente a través de toda la historia. Y podemos aplicar el ejercicio de interpretación a un clásico de culto del 2002 llamado Lilo y Stitch. En la película, dentro de esta aventura de un alien que es adoptado por una niña y que aprende a ser bueno, hay un tema que se repite a lo largo de toda la historia y que engloba el tema principal de esta cinta. Ohana significa familia. De forma explícita se nos está diciendo que la película es sobre el valor de la familia. Y no solamente la familia a la que pertenecemos, sino también de aquellos lazos especiales que podemos llegar a formar. Ahora, esta película tiene rondando dos interpretaciones que son muy populares. Hay una teoría muy popular que dice que Lilo y Stitch habla de una niña neurodivergente. Lilo entra en el espectro de autismo y tiene las características, comportamientos y manías que suelen tener los niños neurodivergentes. Y justo esta teoría es principalmente muy popular por familias que tienen un niño en estas condiciones. La otra interpretación dice completamente lo opuesto. Lilo es un ejemplo de feminismo al ser una niña que cuestiona todo el tiempo las convenciones sociales y levanta la voz ante la injusticia. A la fecha, el director no ha reconocido ninguna de estas dos lecturas. Entonces, ¿cómo pueden convivir estas dos interpretaciones que, si bien por separado tienen sentido, no tienen nada que ver entre sí? Y además se está perdiendo de vista el punto principal de la cinta. Ohana significa familia. Más bien este fenómeno parece ser una práctica de qué tanto puedo relacionar mi película con un montón de temas aislados, los logro embonar y luego digo que todo el tiempo eso es lo que me quiso decir. En películas taquilleras como El Día de la Independencia, Rocky IV, Armageddon,
casi cualquier película de Michael Bay, las críticas interpretan que estas películas quieren autovenderse como que Estados Unidos es el mejor país y los salvadores del mundo, cuando se pierde de vista que el que los protagonistas sean estadounidenses es más por el hecho de que la producción pertenece a ese país. Hay que preguntarse cómo se retrataría China o Corea o el mismo México si hicieran ese tipo de cine. Al inicio mencionamos a Stanley Kubrick, que no solamente es considerado como uno de los mejores cineastas, pero que también es uno de estos directores a los que todo el tiempo se le están buscando significados ocultos. Pues existe una teoría muy popular sobre cómo su última película buscaba evidenciar sociedades secretas de altos mandos que existen en la vida real y que de hecho fue la misma élite la que influyó en la misteriosa muerte del director. Cuando la realidad es que está documentado en libros como Ojos bien cerrados, Stanley Kubrick y la realización de su última película, que él siempre estuvo interesado en una historia sobre las repercusiones de los celos en un matrimonio aparentemente perfecto. Y de hecho, la película está basada en la novela austriaca Traumnovelle, que Kubrick leyó en los 60s, en la cual su tesis sigue girando en torno a los celos. En el documental Habitación 237, vemos una recopilación de teorías de conspiración que se le han cargado a la película del Resplandor. Algunas van tan lejos que incluso dicen que, si pones atención al inicio de la película, puedes ver el rostro de Kubrick escondido entre las nubes. Y con este tipo de cosas te das cuenta que a veces el sobreanálisis cae más en un ejercicio para escarbar y hacer algún tipo de lluvia de ideas acerca de una película. Entendamos que, aunque las teorías de análisis de películas es algo que ya está academizado, y es muy probable que lo veas dentro de una clase de cine, no hay que perder de vista el hecho de que esto sigue siendo una teoría, un instrumento académico opcional para acomodar las piezas de una película. Ahora, ¿qué pasa cuando los mismos autores aceptan las teorías del público? Bueno, pues incluso en esto sí existen varios bandos, porque sí hay directores que hacen películas enigmáticas y abiertamente quieren que el público resuelva el rompecabezas. En este caso, los directores son los que están haciendo una invitación a que el público le dé una libre interpretación. Creo que es una película que no hay nada que entender, pero sí hay mucho que sentir. Pero así como existe este grupo, también existe otro lado un poco más complejo. ¿Se acuerdan de la segunda parte de Pesadilla en la calle del infierno? Bueno, pues justo esta película es un ejemplo perfecto de una forma de análisis llamada la teoría queer. Si medimos la película con esta teoría, nos dice que la historia en realidad es una metáfora sobre la homosexualidad. Hay paralelismos en la trama que representan la experiencia de un joven reconociendo su homosexualidad en los 80s, los hombres son retratados de cierta forma, e incluso esta teoría toma en cuenta que el protagonista en la vida real de hecho es gay. Sí, todo eso en una película de Freddy Krueger. Aquí el detalle es que el director nunca estuvo consciente que la película tratara de eso. Y si la cinta en realidad toca esos temas, nunca fue la intención del director. Actualmente su postura es: pues no es lo que yo quise decir, pero si la gente es feliz con eso, allá ellos. Y como este, hay muchos ejemplos de películas famosas que entran dentro de esta teoría, sea o no la intención del director. Para mí Matrix es uno de los casos más interesantes de teoría queer, porque justo nos está hablando de las intenciones que tiene un director y cómo la recibe después el público. La película, en su tesis, se está agarrando directamente de la alegoría de la caverna de Platón. O sea, una historia sobre cuestionar la realidad que percibimos con los sentidos, pero adaptada a una película de ciencia ficción y acción. Sin embargo, circula una lectura muy popular que nos dice que Matrix en realidad es una alegoría transexual. Al final la película sí es de alguien que está buscando la transformación, y siendo que las hermanas Wachowski después transicionaron a mujeres trans, pues tendría mucho sentido que esta fuera su intención desde el inicio. Lily Wachowski, la codirectora de la película, dice que si bien en retrospectiva las ideas de transformación y búsqueda de la identidad están ahí, esa no fue la intención al momento de escribir la película con su hermana a finales de los 90s. Por lo menos no conscientemente. Lo que ellas buscaban era hacer una película de acción. Ahora, si el subconsciente tomó acción ahí, es abrirle la puerta a un debate filosófico al que no vamos a entrar. Pero regresando al punto de qué dicen los directores sobre sus obras, tenemos directores como Quentin Tarantino, que tienen claras intenciones en sus películas y que abiertamente dicen esto a interpretaciones incorrectas de sus cintas. Well, I just reject your hypotheses. En una clase de literatura de una preparatoria de Reino Unido, un profesor encargó a sus estudiantes hacer un ensayo de la novela Amor Perdurable de un autor llamado Ian McEwan. Uno de sus alumnos obtuvo una C. Al parecer, a criterio del profesor, la persona que escribió este ensayo no entendió muy bien la novela.
Bueno, pues lo que el profesor no sabía era que el padre de este alumno era el autor de la novela y que él mismo le ayudó a su hijo a escribir el ensayo. Y ejemplos como este nos muestran lo fácil que es encontrar un sobreanálisis, posiblemente incorrecto, incluso dentro de un salón de clases. En un diplomado de dirección de cine que tomé, nuestro proyecto final era hacer un cortometraje y presentárselo a 3 jueces. Y uno de mis compañeros hizo un corto tirándole a lo experimental y lo abstracto, que es una forma elegante de decir que casi no se le entendía. Pero cuando presentó su corto ante los jueces, cada uno daba una interpretación distinta a los simbolismos de cada escena, y al final ninguna de sus interpretaciones era lo que mi compañero quiso decir con su corto. Pero como ellos eran los jueces, lo único que quedaba decir era, claro, mi corto también puede significar eso. El sobreanálisis de una película puede ir tan lejos que incluso a veces olvidamos que lo que vemos en pantalla pudo haber sido algún accidente o meras circunstancias que se dieron en esa producción. Por ejemplo, cuando Luke Skywalker aparece con su sable de luz verde en El Retorno del Jedi, los fans entendieron que Luke había madurado, sus habilidades eran distintas y por eso el color de su sable ya no era azul. La realidad es que el color cambió porque la primera escena en donde aparece tenía que resaltar sobre el cielo azul del fondo, y el color que eligieron fue verde. Y si me quieren decir que ya es parte del lore y que cada color tiene un significado sagrado, así de en serio se toma George Lucas los colores de los sables. Well, good guys are green and blue, bad guys are red. That's just the way it works. No purple left? You might get purple. Pero si me dices, Dante, ¿qué tiene de malo que cada persona haga su propia interpretación? Tú eres libre de sacar una interpretación única y creativa. Pero ¿qué tan bien fundamentada está con lo que claramente se nos está diciendo en la película y con lo que son las intenciones del director? ¿Qué tanta investigación hay detrás de tu análisis? ¿O tu lectura toma en cuenta el contexto temporal y social al que pertenece la película? En su libro Misterios de la Sala Oscura, Fernanda Solórzano, una de las mejores críticas y ensayistas de cine en México, comienza sus análisis a películas tomando en cuenta el contexto que existía al momento en que se estrenó la película, y busca que su interpretación sea coherente con lo que estaba pasando en el mundo en ese momento, porque no solamente se trata de conectar la cinta con una idea que se encuentra a kilómetros de distancia. Y el que en definitiva es el peor error de todos es que, aunque algunas interpretaciones puedan tener sentido, ¿con qué derecho o sensación de autoridad podemos llegar y decir, la película es sobre esto y si tú no lo ves así es porque no le entendiste? Y luego resulta que hay películas que a veces catalogamos como malas por algún prejuicio o mala interpretación que nosotros le estamos colgando a la película. Tenemos el caso de la polémica de las personas que vieron Poor Things y le entendieron como algo misógino y que promueve la pedofilia. Y con una sensación de autoridad bien rara, decían que si no piensas igual es porque o no lo entendiste o porque apruebas el mensaje, ignorando por completo las intenciones del director y de la misma Emma Stone, que por cierto es productora de la película. I'm a feminist and I like working with Yorgos Lanthimos. Hace unos años la audiencia en México estaba ofendida con la película Nuevo Orden porque alguien interpretó que la película victimizaba a la clase alta y retrataba muy mal a la clase obrera. Y en caso de que la cinta sí tratara de esto, ¿por qué esto lo haría una mala película? Porque, pequeño paréntesis, el discurso de una película no tiene que ser ni aspiracional ni políticamente correcto. Pero bueno, todos se agarraron de ahí, algunos ni vieron la película, y la verdad es que se perdieron de un thriller bastante sólido que habla de otra esfera social y los peligros del poder militar. Ahora, no estoy diciendo que no puedas apreciar una película, y por supuesto que todos podemos emitir un juicio sobre esta. Pero si vas a jugar al cinéfilo pretencioso que dice frases como esto sí es cine, entonces sí tienes la responsabilidad de investigar antes de lanzar tu análisis. Por ejemplo, ten en cuenta que si eres una persona que solamente ve 10 películas al año o solamente cierto tipo de películas, pues también la probabilidad de que tu análisis sea acertado también disminuye. Esto se trata de ampliar todas tus referencias posibles, no solamente de las películas que ves, sino también de estudiar y analizar diferentes medios de críticas para que puedas entender cómo suena un verdadero análisis. Y por último, algo muy importante, sé un cinéfilo cool. Y ten la humildad intelectual y un agudo detector de autoengaño para frenarte a ti mismo cada vez que quieras sonar pretencioso. La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Si llegaste a ese punto, gracias por ver el video. Por favor, suscríbete, activa la campanita, comparte el video, porque con apoyos como este nosotros podemos crear más videoensayos para ti.